Shalom Ubrahá, paz, bendiciones para todos. Qué maravilla, qué bendición estar otra vez acá con ustedes a través de este hermoso medio que es la internet, que Hashem nos permite usar para edificación, para rectificación, para tantas cosas. Hashem nos está permitiendo usar este medio, esta tecnología. Bueno, una vez más estamos acá reunidos para grabar una enseñanza que tiene que ver con la Sidra, con la porción semanal de este Shabbat, y me refiero a la Parashá Vayera. Y apareció Hashem, Vayera Hashem Elaf, dice la Torah, y se le apareció el Eterno a él. Y bueno, es un texto sumamente interesante, tiene muchas cosas importantes que nuestros hajamim nos enseñan con respecto a esto. Quisiera, antes de tocar quizás algún punto específico de la parashá, hacer un recuento general que hay de lo que está hablando la parashá, la Sidra. Cuando la Sidra esta semana está tocando un poco más sobre la vida del patriarca Abraham, nos ubica en el momento en que estuvo después de la circuncisión del Brit Milá. Según los hajamim, se encontraba en el tercer día de la Milá, y vinieron unos malajim enviados por Hashem a visitarle, porque es una mitzvah sumamente importante la de visitar a los enfermos, y los ángeles ministeriales cumplieron con esta mitzvah de visitar a Abraham en su dolencia. No era una enfermedad como tal, pero había una dolencia motivo de la circuncisión, y justamente en el día más fuerte de la circuncisión ellos vinieron. Según relata la Torah, vinieron 3 malajim, y según nuestros sabios fueron 3 malajim por causa de 3 misiones que fueron encomendadas. Rashi, por ejemplo, dice que un malaj no puede realizar más que una misión o más que una tarea. Entonces, como Hashem iba a hacer 3 tareas importantes, envió 3 malajim, uno para cada tarea, uno para cada misión. Bueno, uno de estos malaj era Rafael, que venía con la misión de traer sanidad a Abraham Avinu. Otro malaj vino con el motivo de anunciarle el nacimiento de Isaac, y el otro malaj, Mijael, vino con el propósito de destruir a Sodom y a Gomorra, a Sodoma y a Gomorra, por causa de la maldad que habían cometido estos dos pueblos. ¿Okay? Y bueno, ellos vinieron, visitaron al patriarca, y una de las cosas que Abraham hizo apenas vio de lejos a estos 3 hombres, salió corriendo a su encuentro, porque Abraham era muy hospitalario. Recordemos que una de las midot que caracterizan, una de las midot, de las cualidades que caracterizan la vida del patriarca Abraham, era el Hesed, la bondad, y él mostraba ese Hesed a través de la hospitalidad, y de esa manera también acercaba a las personas al conocimiento de Hashem. Pero todo eso está aquí en esta hermosa porción. Bueno, ocurre después que ellos vienen y están con Abraham, hay algunas cuestiones halágicas allí importantes en cuanto a la parashá. Habla un poco de Pesach. Según los hajamim, estaban en las vísperas de Pesach, y por lo tanto
Abraham, sirvió matzá. Cuando dice que le dio pan para comer, se refiere a matzá. Y más adelante vemos que Lot, si dice la Torah textualmente, que Lot ofreció matzá, porque quizás cuando ellos visitaron a Abraham estaba víspera Pesach y todavía estaba permitido comer hametz, y por eso la Torah no indica claramente si fue hametz o lechem o si fue matzá. Y en el caso de Lot, ya los sabios dicen ya había arribado Pesach, ya había, mientras que visitaron a Abraham en víspera de Pesach, ya cuando estaban con Lot ya estaban en Pesach. ¿Okay? Entonces ahí sí tenían que comer matzá, ¿okay? Por causa de la festividad de Pesach. Bueno, después que Abraham está allí, hay otro problema halágico allí importante, que es con respecto a lo que Abraham le sirve. Dice la Torah que le sirvió leche, le sirvió mantequilla y le sirvió carne. Los sabios se preguntan, mucha gente se pregunta, ¿por qué razón Abraham sirvió leche y carne? ¿Acaso no está prohibido por la Torah servir leche y carne? Y bueno, hay varias disputas. Algunos dicen que ese mandamiento no había sido dado hasta ese momento y por lo tanto era permitido en esa instancia mezclar leche y carne, ¿okay? Porque no había sido dada la Torah. Por ejemplo, vemos el caso, Abraham se casa con su hermana, él dice, es mi hermana, y eso luego la Torah lo prohíbe. Y lo mismo sucede en muchas cosas que ocurrieron en este libro de Bereshit, luego la Torah lo prohíbe más adelante. Y otros dicen que no, que Abraham tenía revelación, tenía conocimiento de esta misma de no mezclar leche y carne, y por lo tanto trajo primero el lácteo, ¿ok? Y después trajo la carne, porque según la halajá hay distintas cuestiones halágicas, pero hay halajá que dice que uno puede tomar lácteo, lavarse la boca, tomarse algo parvé, algo que es neutral, y luego comer carne. Y no está mezclando carne con leche. ¿Por qué? Porque recordemos que la leche se digiere mucho más rápido que la carne. Entonces, según los sabios, Abraham tenía conocimiento y les puso allí separadamente lácteo y carne para que ellos eligieran, y seguramente los malajim comieron primero leche y después de un tiempo comieron carne. ¿Okay? Y tenemos que entender que los malajim no comen, no tienen necesidad de comida, no tienen necesidad de nada de lo que los seres humanos hacemos, y ellos aparentaron comer. ¿Okay? Bueno, resulta que después que estuvieron a gusto, quizás compartiendo mucha Torah con Abraham, me imagino esa conversación que la Torah no la narra, pero seguramente se abrió una conversación interesante allí entre estos malajim y el patriarca sobre la Torah. Luego estos malajim se van a retirar, y uno de ellos, Mijael, el que está investido con el nombre de Hashem, dice: ¿acaso voy a esconder de Abraham lo que voy a hacer? Y entonces le anuncia lo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y ahí viene la famosa intersección del Tzadik, ¿no? Abraham comienza: Hashem, si hay 50 justos entre ellos. Es importante esa expresión. Hay tzadikim entre ellos. No es que sea tzadikim allí, sino que hay tzadikim entre ellos. ¿Por qué es importante esa expresión? Dicen los sabios. Porque si un tzadik está en contacto con los demás, la influencia del tzadik permite que las otras personas puedan alcanzar niveles de kedushá. No es que haya tzadikim que estén allí y que se desentiendan de la gente. No, si hay tzadikim entre ellos tratando de impactar esa sociedad, destruirás a los tzadikim juntamente con los impíos, y comienza esa intercesión. Si no hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 20, y finalmente habla de un minyan. Qué importante
Qué importante es que haya un minyan reunido. Lo aprendemos de esta parashá. Si hubiese un minyan reunido en Sodoma y Gomorra, no hubiese sido destruido la ciudad. Eso es sumamente importante, sobre todo para cada uno de los varones. El concepto del minyan, muchas veces no acudimos a los rezos en los Beit Midrash o en los Beit Knesset, y dejamos la importancia de el minyan reunido para realizar los rezos allí, para no solamente bendición de esa comunidad religiosa, sino para bendición del entorno, de la sociedad que nos rodea. No había minyan en Sodoma y Gomorra, y por lo tanto todos conocemos la historia. Fue destruida la ciudad, las dos ciudades, Sodoma y Gomorra, por pecados de violencia, por pecados de maldad, por pecados de lascivia, por distintos pecados que se cometieron en esa generación. Fueron castigados con la destrucción, con azufre y fuego que cayó desde el cielo de parte de Hashem. Ahí hay un concepto interesante, porque dice la Torah: Hashem envió fuego de parte de Hashem. Concepto sumamente importante de representación, agencia. Hashem envió fuego de parte de Hashem en los cielos. ¿Por qué? Porque Hashem invistió a un malaj, en este caso Mijael, lo invistió con la autoridad, con el nombre de Hashem, y por lo tanto en ese momento el ángel estaba investido con el nombre de Hashem, y eso tiene una gran importancia. ¿Okay? Eso es algo sumamente importante que tenemos que conocer. Bueno, Lot recibió a los ángeles antes de que se destruyera la ciudad. Algunos dicen, bueno, ¿por qué Lot aparentemente fue más bondadoso que Abraham? Porque Abraham simplemente los invitó a comer, mientras que Lot los invitó a quedarse, a dormir, a pernoctar. Los sabios dicen, no es que Lot haya sido más bondadoso que Abraham, porque Lot aprendió el Gesed de Abraham Avinu. ¿Okay? Lot aprendió Gesed de Abraham Avinu, y por lo tanto no es que él superó a Abraham, sino que lo que sucedió fue que ellos vinieron a Abraham al mediodía, dice la Torah, al calor del día. Y en calor del día, cuando los visitantes pasan por algún lugar, no van con el propósito de quedarse, sino simplemente de sustentarse y de continuar el camino. Por eso es que Abraham los sustentó y no les ofreció hospedaje, porque vinieron al mediodía. Mientras que ellos llegaron a Sodoma y Gomorra de noche, al atardecer. Y por lo tanto, cuando un huésped viene a esas horas, es lógico que uno le ofrezca hospedaje para que duerma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya está cayendo la noche. Entonces, pero vemos que Lot fue grandemente influenciado por la vida del patriarca Abraham. Bueno, Lot es sacado de la ciudad con sus hijas, su esposa voltea, mira hacia atrás. El Rebbe dijo algo importante: cualquiera que ponga su mano y mira hacia atrás no es digna de mí. Esto tiene mucha relación con esta parashá. La mujer de Lot volteó, miró hacia atrás, quizás añoró, anheló, recordó cosas las cuales vivió en Sodoma y Gomorra, y entonces Hashem la extinguió, la convirtió en una estatua de sal. ¿Okay? Y bueno, llegan a una ciudad. Fue tanto el impacto de la destrucción de estas dos ciudades, que fue tanto el impacto que ellos tuvieron que ir a la montaña y entrar en unas cuevas y quedarse allí.
porque pensaron que el juicio no era solamente sobre Sodoma y Gomorra, sino que estaba destruyéndose el mundo entero. Y entonces se metieron en una cueva, tanto Lot con sus hijos. Y es impactante. Nosotros, lamentablemente, acá en Venezuela, en mi ciudad natal, hace unos meses atrás, ocurrió una explosión fuerte en una base militar donde se fabrican armamento. Y yo no estaba aquí en la ciudad, pero mis padres me cuentan que ellos viven en un extremo a la ciudad, o sea, de un extremo a otro. Está donde hubo la explosión a donde viven mis padres, de un extremo a otro. Y aún así, las ventanas de la casa vibraban por el impacto de la explosión. Bueno, imagínense el impacto que ocurrió en Sodoma y Gomorra, al punto que Lot y sus hijas se tuvieron que esconder en una cueva, y hasta pensaron que el mundo había sido destruido como los días de Noé y que solamente habían quedado ellos, y por lo tanto estas chicas embriagaron a su padre y se acostaron con él, y ambas concebieron dos pueblos sumamente importantes: el pueblo de Moab, de donde viene Ruth, la moabita, y el pueblo de Amón, los amonitas, de donde viene Raamá, la que fue mujer de Shalomón, de donde también surge Mashiach. ¿Okay? Hay dos pueblos acá que surgen, que están relacionados con el linaje de Mashiach: Ruth la moabita y Raamá la amonita. ¿Okay? Eso lo estudiaremos un poquito más adelante en otra oportunidad. Bueno, ocurre eso. Luego nace Isaac, y ocurre otra de las pruebas a la cual fue sometido Abraham Avinu, que fue la de tener que despedir a Agar y a Ismael de su casa. ¿Okay? Que fue doloroso por Abraham, porque sea lo que sea, un hijo es un hijo, ¿no? Yo todavía no tengo la experiencia, ¿no? Porque todavía no soy padre, pero un hijo es un hijo. ¿Okay? Y todos los padres y madres que me escuchan saben que es así. Por más que el hijo no sea correcto, es un hijo. ¿Okay? Y eso dolió a Abraham, le dolió mucho a Abraham en patriarca. Y por lo tanto, Hashem tuvo que hablarle a Abraham. Dijo: escucha a tu mujer, escucha la voz de tu mujer. Y entonces él tuvo que despedirlo. Bueno, el niño crece, Isaac crece, y ocurre lo que llamamos la queda. ¿Okay? La queda Isaac, texto fabuloso, texto con gran contenido, con muchas enseñanzas. Con muchas enseñanzas tiene este texto de la queda. Y finalmente ellos vuelven a Beersheba. También hubo unos acontecimientos con Abimelech, rey de los filisteos. Abraham habita ahí con los filisteos. Hay un tema importante allí, son los palestinos, descendientes de los filisteos. Hay temas aquí trascendentales e importantes que quizás en otra oportunidad pudiéramos tratarlos con mayor determinación. Pero quiero tratar de tocar algunas cositas importantes que me han llamado poderosamente la atención de esta parasha. Número 1, un tema importante. Dice aquí la Torah. Permíteme buscarlo rápidamente, tratar de ser ágil. Okay, aquí en Bereshit, okay, en Bereshit capítulo 18, dice el versículo 19, dice: porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino de Hashem, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Hashem sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Una de las razones por la cual Abraham fue escogido
como el fundador de nuestro pueblo Israel, fue porque Hashem sabía, aquí Hashem lo manifiesta en la Torah, dice la Torah, porque yo sé que Él mandará a sus hijos después de Él. La importancia de la educación judía a nuestros hijos. Y es algo que está fallando mucho hoy en día. Abraham no escatimaba esfuerzo en educar a sus hijos en la Torah. Y gracias a ello, Isaac logró ser lo que fue. Y Isaac pudo pasar esa misma actitud a Jacob, y así sucesivamente se pudo formar este noble pueblo que es nuestro pueblo Israel. Y está sobre cada uno de nosotros esa responsabilidad. Recordemos que el Rebbe nos dijo una oportunidad: si sois hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Tenemos que imitar a Abraham Avinu, y en una de las cosas que tenemos que imitar a nuestro patriarca Abraham es en precisamente la importancia de la educación a nuestros hijos. Hashem escogió al patriarca por muchas razones, pero en primer lugar porque Abraham colocó esmero en transmitir, no solamente a otros, porque a veces, como dicen acá en mi país, no sé si en otros lugares lo dicen, uno es como un poste, luz para los de afuera, pero en la casa es oscuridad. Abraham no solamente se abocó a los de afuera, a mostrar el monoteísmo y enseñanza de la Torá a todo el mundo. No solamente Abraham se abocó a los de afuera, sino que Abraham se abocó a su hogar y enseñó a sus hijos. Fue diligente en la educación de sus hijos, especialmente del hijo de la promesa que es Isaac. Así que ese es un texto sumamente importante que quería resaltar en esta oportunidad. Hay otra cosita que quiero resaltar, que me llama la atención en la parasha. Una es un comentario que hace el Zohar Kadosh, ¿okay? Sobre el verso que dice, el versículo 1 de la parashá, que dice que después le apareció Hashem en el encima de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y antes de tocar la expresión que el Zohar habla en el calor del día, permítame decir algunas cositas de este. Mientras leía este versículo se me venía mucha información a la mente. Ok, número 1, esa expresión, Hashem se le apareció a Abraham. El Zohar también habla algo importante allí. Dice que Abraham fue digno de este tipo de revelación por haber cumplido con el mandamiento de la circuncisión. Después que Abraham se circuncidó, tuvo revelación de Hashem a un nivel elevado, un nivel extraordinario. Y se preguntan los hajamim, ¿pero acaso no es que ya Abraham había tenido revelación de Hashem? En el capítulo 17 también vemos que Hashem se le reveló a Abraham. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Hashem y le dijo. ¿Ok? Entonces, allí en el capítulo 17, Abraham tuvo una revelación de Hashem. Pero sin embargo, los sabios dicen que la revelación ocurrida en el capítulo 18 en la parashá es una revelación aún en un nivel superior, incluso lo dice el Zohar. Y es interesante, lean la explicación que tiene ahí el Zohar con respecto a eso, sobre todo con lo que tiene que ver con la palabra Elaf. Vayerer
y se le apareció Hashem Elaf, que contiene, según el Zohar, la expresión Elaf en hebreo, que nos indica ese nivel de revelación. Claro, en otro sentido, del mismo espíritu, la misma idea que el Zohar habla, ¿okay? Vemos una diferencia. Antes la Torah dice, y se le apareció Hashem a Abraham, como hablando de un extraño, se le apareció Hashem a Abraham. Pero ahora la Torah dice, se le apareció a él, Vayaré Hashem Elaf. O sea, como queriendo decir, ahora estás más cercano a mí por causa de la milá. Cumpliste un mandato mío, cumpliste una orden, y esa orden te trajo Kedushá sobre tu vida, y el resultado de la Kedushá ha sido acercamiento a mí. Por lo tanto, ya no eres, se le apareció a Abraham, sino que ahora se le apareció Elaf, como diciendo un poquito más, una relación un poquito más cercana, ¿okay? De todos modos, es interesante que estudien lo que el Zohar habla ahí con respecto al Elaf. Y otra cosita que también vemos allí en la encima de Manré, en el encimar de Manré, dice que ese lugar fue destacado, el nombre de Manré, a causa del consejo de que Abraham tomó de Manré. Dice que Abraham tenía 3 grandes amigos, Aner, Eshcol y Manré, y a los 3 les consultó sobre la milá, y los 2 primeros se opusieron, le dijeron no, esto, no, aquello, mira, se lo aconsejaron para mal con respecto a la milá. Pero Manré le aconsejó para bien, le dijo, mira, yo sé que tú estás entrado en años, pero ya Hashem te salvó de un ejército grande de estos reyes que te enfrentaste. Ya Hashem ha hecho grandes cosas contigo, te salvó de la mano de Nimrod. ¿Acaso Hashem no te puede guardar y sostener y salvar en la milá a esta edad que tú tienes? Y por causa de ese consejo, entonces la Torah nombra a Manré, la importancia de dar un buen consejo. Hay otras personas que dio un buen consejo también y fue bendecido. Aquí Manré fue bendecido con que su nombre haya sido perpetuado y escrito en la Torá, por causa del buen consejo que le dio Abraham. Pero también Yitro dio un buen consejo al faraón, y a Moshe también le dio un buen consejo. Dice que Yitro era uno de los consejeros del Paró, y fue el único consejero. Estaba Job y estaba Bilam de consejero. Bilam decía mátalos a los judíos. Job quedó callado y Yitro se opuso. Y aunque el faraón no lo escuchó a Yitro, aún así, por el buen consejo que Yitro dio, fue recompensado con ser el yerno de Moshe. Okay, el suegro de Moshe. El suegro de Moshe Rabbeinu. Bueno, y lo que quería yo tocar aquí, al final del verso, dice, en el calor del día. Todos sabemos que el Midrash y Rashi, todos los comentaristas dicen que Abraham estaba sentado afuera, a pesar de que era su tercer día de la circuncisión, esperando que vinieran huéspedes, porque aunque él estaba ahí adolorido con la circuncisión, estaba impaciente por otra vez recibir huéspedes en su casa. ¿Okay? Y Hashem envió un calor fuerte para que nadie pasara, para que Abraham no tuviera que levantarse y se quedara allí tranquilo. Pero cuando vio que Abraham se entristecía por causa de que no venían huéspedes, entonces Hashem envió estos malajim. Entonces lo que quiero tocar es la expresión en el calor del día. Según el Zohar, esto significa un tiempo en que un tzadik piensa que ha encontrado un descanso. Y enseñan los sabios del Hasidut que en este mundo, en este Olam Hazé, no hay descanso,
Somos presentados prueba tras prueba, prueba tras prueba, y cuando superamos una prueba pensamos nosotros que somos dignos de un descanso, y no es así. Abraham en este momento acababa de superar una de las 10 pruebas, que fue la prueba de la circuncisión, y sin embargo no hubo descanso. Estos malajíes vinieron a anunciarle: no hay descanso, no hay descanso, Abraham. En esta vida constantemente somos puestos a prueba, y hay algo importante: Abraham fue probado en gran manera. La palabra prueba es nisayón. Nisayón viene de una raíz hebrea que significa elevar. Cada vez que pasamos por una prueba somos elevados espiritualmente. Y nisayón viene también de la palabra hebrea nes, que significa milagro. Ya estamos encaminándonos hacia Hanukkah. Nes Gadol Hayah Sham, un gran milagro ocurrió allá. Cada vez que somos probados, cada vez que somos puestos a prueba, un enorme milagro ocurre en nuestras vidas. Hashem, al que ama, prueba. Si te están viniendo una serie de pruebas a tu vida, Hashem te ama. Shabbat Shalom.